Bueno, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo desde Berlín, desde el estudio de Postworld Podcast. Saludos para Monterrey, saludos para Nicaragua, Perú, ya aparecieron los comentarios. Esta vez mi monitor con los comentarios aparece aquí a la izquierda, por eso quizás yo aparezca a veces direccionando mi mirada hacia allá. Bienvenidos una vez más. Como siempre, el agradecimiento para todos y todas. Comenzamos esto como una forma de agradecimiento cuando contabilizamos 12.000 suscriptores en el canal. Esta vez ya estamos ascendiendo a más de 15.000, así que gracias por acompañarnos. Si nos pueden ayudar con la difusión del canal, buenísimo, más agradecidos aún. Y también nos ayudan, recuérdenlo, con la suscripción al canal, a nuestro canal amigo, el canal Postworld Podcast, con entrevistas sobre cultura en general, también arte y política. El enlace aparece en la descripción del video. Y dicho todo esto, sin más prolegómenos, presento a nuestra invitada de lujo, de recontra lujo, hoy con nosotros, la señora Jenny Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jenny? ¿Todo bien? Un poco raro de este otro lado, pero estoy muy contenta. Gracias por la invitación. Y qué lindo que la gente nos esté acompañando. Es realmente lindo estar acá. Bueno, muchas gracias. Jenny, te presento formalmente, periodista especializada en entrevista política, en derechos humanos y presentadora de la televisión pública alemana, conocida por todos ustedes. Jenny, en este programa nosotros comenzamos siempre con un relato sobre las historias de vida de nuestros invitados e invitadas, no por chismosos, sino porque eso nos ayuda a contextualizar las perspectivas. Además porque también la gente, los latinoamericanos acá, presentan historias de vida súper interesantes, la tuya seguramente también. ¿Dónde comenzarías vos tu recorrida personal, profesional, antes de tu presente actual? Bueno, mi vida parte en una ciudad pequeña en Chile, en Penco. Me acuerdo algunas de las imágenes quizás que son sustantivas a la hora de entender quizás el desarrollo posterior que tuve de una niña que estaba escondida bajo una mesa escuchando las conversaciones de los mayores entre política, entre cosas complejas que estaban pasando en el país. Yo nací en el año 76, ya pueden sacar la cuenta cuántos años tengo. Nací y crecí en dictadura militar en Chile, en la dictadura de Augusto Pinochet. Y claro, es verdad que de donde vengo yo se siente distinto cuando uno está en una provincia a cuando uno está en una capital. Entonces las condiciones son, claro, de una niña que nace con mucha curiosidad en un contexto complejo, en una provincia, en una capital, y que siempre soñó con conocer lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Porque escuchaba, tenía mucha información, y conocer el mundo. Eso fue un anhelo que tuve siempre desde pequeña. Perdón por la ignorancia, pero ¿en qué lugar de Chile Octava aparece región de Biobío, centro-sur, Penco? centro-sur de Chile, al lado de Concepción. O sea, yo Cerca de estudié en Concepción. Concepción, gran parte de mi vida es de Concepción, digamos de joven, y después ya me fui a Santiago, ¿no? Y de Santiago, bueno, después... ¿Para los estudios No, estuve siempre en Concepción para los estudios Ah, dentro de Chile. ok. Y después cuando doy el salto a la capital, fue para presentar como las noticias internacionales ya con un contrato en la cadena más importante, cadena privada de Chile. Pero mi carrera partió en Concepción, en el canal de la Universidad de Concepción, Ajá. que era sigue siendo uno de los canales regionales más importantes, y fue mi experiencia con esa cosa primaria, ese periodismo con muchas expectativas, con mucha responsabilidad y desafíos, pero con muy pocos recursos, ¿no? Entonces la creatividad, conozco gente sumamente profesional de esa universidad, pero además los técnicos, todo de primera línea, ¿sabes tú? O sea, la calidad técnica, la calidad de las discusiones editoriales que se daban, ¿no? O sea, esa escuela del periodismo comunitario, del periodismo regional, yo creo que eso me sirvió mucho para valorar las cosas
que se vinieron después de mi vida, ¿no? Entonces vos comenzás con el periodismo como estudiante en el canal o en el medio de la universidad. Claro, lo que pasa es que yo estudié mi primer año en la Universidad del Desarrollo, que era una universidad privada. Después decido cambiarme a la Universidad de Concepción. Y en la Universidad de Concepción, el director de la carrera, que conocía a todos sus alumnos, era un señor, ya se murió, señor Hugo Lea, él vio que yo tenía un talento. Entonces me dice, tú tienes que presentarte a un casting porque tú deberías trabajar para nuestro canal universitario. Y digo, pero yo un casting, no sé, muy pronto, estaba recién en segundo de periodismo. Vos ahí que veinteañera. Claro, y él en esa época era el profesor además de radio. Y entonces así yo comencé trabajando en la radio del canal en la radio de la televisión de la Universidad de Concepción, que era un consorcio de medios, que lo sigue siendo muy importante en la región del Biobío, que es una región además bastante importante desde el punto de vista productivo en Chile. O sea, Concepción es como la segunda ciudad más importante en Chile. Y de radio a televisión, ¿no? Y a las noticias. ¿Y eso con llegada a la provincia, a no, la región de Biobío? A toda la región. A toda la región. De hecho, yo empecé ya siendo estudiante de tercero de periodismo, sí, ¿no? Comienzo en la entrevista política, ¿no? Con algunos tips de quien era entonces mi editor, un periodista muy querido, Tolosa, Claudio Tolosa, y comencé yo con esta dinámica de entrevistar a senadores, por ejemplo, a Piñera, al posterior, ¿no?, presidente de Chile, lo entrevisté en 2 ocasiones cuando era senador. Sí. Entonces yo los políticos de Chile los conozco, como decimos en Chile, cuando eran potrillos. Sí. Yo también era potrillo, era muy joven, pero comencé con esa dinámica de enfrentar el poder siendo muy jovencita, en verdad. Y fue esto un día un ejecutivo de Megavisión, del primer canal privado con mayor sintonía en Chile, estaba haciendo un seminario en Concepción, prendió la tele regional y me vio a mí y me ofrecieron trabajo y me llevaron a Santiago. ¿Te llamaron ellos a vos? Correcto. Y así me fui a Santiago, me titulé y me fui a Santiago. Y comienzo a trabajar en el área internacional porque... también era un deseo mío no hacer, digamos, la crónica nacional en Chile, sino hacer periodismo internacional. Y quizás también porque también se dio la opción, había una necesidad en el área internacional de Megavisión en aquella época, y también porque no sé, había algo internamente en Chile que quizás también los canales como Megavisión son canales comerciales, ¿no? Entonces... quizás yo siempre pensaba en la parte más humana de la noticia, ¿no? Entonces, de repente, cuando se hace periodismo con un people meter, ¿no? Sí. Con medir la audiencia, y cuando eso es lo que prima, realmente pensaba yo no voy a poder hacer un buen desempeño, ¿no?, en esas condiciones. ¿Vos desde el día 1 en Santiago frente a las cámaras o en algún momento primero en la redacción? No, siempre estuve en la redacción, o sea, era una época también de transición porque yo seguía siendo una persona muy joven, había hoy un departamento... Esto fue un ejercicio. Esto fue en el 2000, yo creo. Ah, ya, 2000, ok. Sí, ya Chile ya democratizado. Sí, no, ya estaba en transición. Okay. Estaba en transición en el gobierno en aquella época de Frei. Claro, en el último gobierno de Frei Ruiz Tagle, o en el único, y después, en el primer gobierno de Michelle Bachelet también, ¿no? El primer gobierno de ella. En esa época yo estaba en Santiago, y lo digo entre comillas, porque estuvo una época donde presentaba noticias internacionales, donde hacía... lo que se dice en alemán, el Beiträge, los bloques internacionales, para un público que en realidad... aparentemente no consumía mucha noticia internacional, porque Chile es un país que también sigue, no sé si sigue siendo así, pero se mira mucho en el ombligo, tiene una condición bastante isleña, ¿no? Entonces, esa conexión con el resto del mundo no es muy fuerte, o por lo menos no se manifestaba así en el periodismo. Pero de pronto pasan cosas, se comienza a romper ese techo de vidrio de enviar a mujeres periodistas, ¿no?, y jóvenes a zonas de conflicto, ¿no? Y eso en esa época Luis Salazar era el jefe, también Elena Martínez llegó como nueva jefa del diario Mercurio, quiero decir, y comenzaron a mandarme también con otras colegas periodistas a hacer cosas que normalmente eran tareas de hombres, ¿no? De colegas, hombres periodistas. Sí. Y eso fue súper importante porque era una época en que todavía no estaba tematizado esto de la igualdad de los derechos de las mujeres. Siempre ha habido
un hambre muy grande en Chile por eso y en el resto de América Latina también, pero todavía no se había manifestado concretamente en procesos, digamos, institucionales o incluso en las corporaciones o en las empresas. Entonces, pero los jefes de aquella época yo creo que fueron bastante visionarios en darnos oportunidades a nosotras las colegas mujeres que estábamos allí, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tareas? ¿Entrevistas a políticos nacionales? No, porque yo no hacía crónica nacional, lo que yo hacía, yo estuve recorriendo el mundo todo el recorrer el rato. mundo Sí, directamente. sí, o sea, yo he estado haciendo reportajes en Israel, en Palestina, cubriendo cumbres, alta política, cumbres de la OPE, por ejemplo, de la APEC, cubriendo cumbres del Mercosur, de Petrocaribe, todas las cumbres que había en esa época, Sí. de la UNASUR, de Naciones Unidas, la Asamblea Nacional, o sea, claro, todo lo que corresponde, tú haces un reporte, pero también haces un reporte, digamos, live, cuentas lo que está pasando, lo que puede ser interesante para el público que tú informas, que era un público chileno, y además también hacías tus informes, ¿no? O sea, informes que incluía, por ejemplo, tratar de sacarle lo que decíamos en Chile, una cuña, en alemán un Otun, a la persona, al presidente en este caso, en esa época, en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet, yo no cubría moneda, ¿no? Pero sí cubría muchos de los viajes que ella hizo como Megavisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de haber acompañado a visitas oficiales cuando estaba Lula da Silva de presidente, estuve en Río de Janeiro, o cuando estaba Hugo Chávez, por ejemplo, cuando tuve ese impasse con el Senado chileno, por ejemplo, y en esa época estaba Evo Morales, cuando estaba Rafael Correa en Ecuador, entonces me tocó vivir siendo muy joven, una época bastante rica, ¿no? Digamos, en ideas políticas, en bonanza económica y un boom Sí, de las claro. en las materias Sí. primas. Entonces me pareció extremadamente interesante, pero también ver el contraste por estas posibilidades de viaje que tenía yo, el contraste de lo que estaba pasando en América Latina y cómo se estaba, digamos, desarrollando la situación en Europa, en los Estados Unidos, no en el resto de los países de Asia o del Commonwealth. Era muy interesante, fue muy rico, fue mucha información, muchos plantones, aprender mucho de técnica, ¿no? Durante esos años. Claro que con Megavisión teníamos muchos más recursos que los recursos que teníamos En Concepción. correcto. Sí. Y eso también fue una época de mucho aprendizaje. Y yo dije, esto es lo Y mío. vos todavía con 20 y pico, Y por yo, ahí. 24, sí, sí. Una niña. Sí. Era una 24, 25, 26, y ya cuando cumplo 32, no, perdón, 30 me vengo a Alemania. Ajá. ¿Y qué determina el cambio regional? ¿O cómo desembarcás acá? ¿Cómo comenzás vos en la televisión pública acá? A ver, yo siempre tenía ganas de estudiar en una universidad extranjera, pero siempre planteé que fuera Estados Unidos. O si no, fíjate, la plaza para mí era Washington o si no, Sí. Roma, ¿no? Estudié cuando era pequeñita en una escuela donde podíamos estudiar un poco italiano y tenía como esas ganas también de ver esta cosa, estas intrigas vaticanas, toda esa política Sí. vaticana que siempre me pareció extremadamente interesante. Pero finalmente nunca se me pasó por la mente venir a Berlín, nunca. Todo este tema de la unidad alemana, de la caída del muro, me parecía extremadamente interesante, pero como país, ¿no? Para venir a vivir acá, nunca la verdad se me pasó en la mente. Pero en uno de esos viajes que hice a Alemania, conocí al que hoy es mi ex marido y nos enamoramos y nos casamos y me vine acá. Y tenemos un muy lindo hijo y bueno, me tocó como a ti, como mucho de las personas que conocemos, hacer una vida aquí en Alemania sin necesariamente proponérmelo, ¿no? ¿Y cómo comenzás acá prácticamente de cero? Porque si bien vos con muchísima experiencia, Uh-huh. cuando uno recién llegado acá, para los alemanes y las alemanas, uno, Es muy difícil. sí, recién llegado, un recién llegado. Sí, yo me vine, o sea, yo creo que cometí la locura de estas cosas que uno, cuando uno es joven y cree que lo puede hacer todo, ¿no? Y a veces esa locura, ese ímpetu te sirve para dar pasos que quizás después de los 40, no sé, yo jamás lo haría, no lo hubiese hecho. Me vine a Alemania sin hablar alemán, no sabía nada, Sí, ¿no? sí, no. Entonces, yo pensaba que con inglés podía hacerlo todo, hablaba fluido inglés. eh, Dije yo, tomo un poco más de inglés, qué sé yo, mi marido era canadiense, dije todo va a estar bien con inglés, pero claro, cuando me empiezo a dar cuenta que tenía que hacer entrevistas y que para eso realmente hay gente que no se quería exponer a una cámara hablando en inglés, tenías que pagar traductora y eso era plus y finalmente era prácticamente no era sostenible. Y, pero también para vivir. O sea, realmente yo no me vine a Berlín, sino que me vine a Frankfurt
Y en Frankfurt, siendo una ciudad tan cosmopolita, es una metrópolis, realmente sin Alemania es casi imposible. Es decir, en alemán quiero decir. Entonces me di cuenta que tenía que en realidad cambiar mis prioridades. Yo me había venido con un contrato a Europa, estaba colaborando con varios canales, el canal Caracol de Colombia, estuve con algún medio argentino, con la revista Capital. O sea, tenía realmente mucha oferta de trabajo, pero sentí yo en ese momento tengo que cambiar las prioridades, porque yo si quiero, digamos, hacer un trabajo mínimamente serio acá, tengo que saber hablar el alemán. Entonces me concentré todo un año aprendiendo alemán, quemándome las pestañas, y mi objetivo principal era entender la prensa y entender los telediarios de alemán, ¿no? Nada sencillo. Nada El sencillo. idioma alemán es un idioma Sí. difícil y el alemán de la prensa más difícil aún. Claro. ¿En un año pudiste todo Sí, eso? o sea, aprendí la gramática, Sí. realmente me esforcé mucho, porque sentí casi que era como una meta de sobrevivencia. Sí. Y realmente, bueno, más de 10 años después puedo decir hablo alemán, lo entiendo perfecto. Con muy tengo buen amigos. alemán, por cierto. No sé, yo creo que cometo muchos errores, pero no tengo ese complejo ni tampoco esa presión de hacerlo perfecto, ¿no? O sea, mi pareja es alemana, mi hijo es alemán, mis amigos son alemanes, y debo decir que escribo o sea, me puedo comunicar emails en alemán, escribirlo sin problema, puedo leer la prensa, Sí. puedo escuchar los telediarios, las cosas complejas, incluso los programas que es la etapa más difícil de entender un idioma extranjero, el humor. Esos programas de humor político que me encantan, ¿no? Entonces puedo decir hoy día, con todo lo que me costó, que sí ha sido una meta alcanzada. Sí, realmente admirable porque el alemán nada fácil y a diferencia del castellano, el alemán de la calle y el alemán de la prensa, el alemán culto, con una diferencia muy grande. Uno puede quizás acá, después de un tiempo, para gente recién llegada acá, sin muchos estudios de alemán, puede establecer diálogos cotidianos, pero de ahí a realizar la lectura de un diario, un salto mucho más grande que en el español de la calle, el español cotidiano y el español de la televisión, de la prensa. Sí. Y me preguntabas también por ese salto al canal público Sí. alemán. Yo creo que el camino natural para trabajar un canal alemán natural es que una persona, un niño, un chico que estudió, una muchacha que estudió en el colegio alemán, trabaje en un canal público alemán. Es como el proceso natural. Pero también habla de lo maravilloso que es trabajar en la actual casa televisiva que tengo, porque también, digamos, claro, es importante saber alemán porque internamente hablamos todo en alemán, pero también reconocen y potencian esa diversidad. O sea, yo te puedo decir que es un ejemplo muy bueno de esa diversidad y de cómo los alemanes trabajan, digamos, con ejemplos pragmáticos, ¿no? Con ejemplos comprobables respecto a esa diversidad. Y eso me parece que es muy linda en una época donde las palabras han perdido mucho Y significado. vos presentás tu currículo directamente. No. Realmente, como trabajaba para tantos medios en esa época, sí. uno de los productores le dijo a otro productor de Deutsche Welle que había una persona, una periodista chilena de mucha reputación, le puso, digamos, mucho énfasis a que yo tenía mucha experiencia internacional y que deberían invitarme a un casting porque estaban ampliando digamos, la programación en español. Y realmente yo recibí un llamado. Te llamaron. Yo recibí un llamado para invitarme a ese casting. Ajá. En esa época yo lo veía como un imposible, porque yo vivía en Frankfurt, tenía mi situación personal, mi hijo, pero finalmente las cosas se dieron de tal manera y tan naturalmente, debo decir, que todo calzó, ¿no? Y aquí estamos una década después, sentados hablando. Y con la experiencia ahora de la televisión, de los medios en Alemania, la experiencia de Chile, ¿qué comparación podés realizar? ¿Cuál hasta tu balance preliminar de todo lo vivido en cuanto a contrastes, similitudes, lo mismo, no? Yo creo que hay cosas en el ejercicio periodístico, si te refieres a eso, claro. son las máximas, deben ser siempre las mismas, ¿no? Me parece a mí que ahora, estando en la arena internacional, hay muchas cosas que se valoran mucho. Cuando ya, te decía, partes de ese punto donde tenés que hacer grandes cosas con casi nada, ¿no?
valorar eso, ¿no? La creatividad, la resiliencia, ¿no? La capacidad de disciplina también, porque en un pequeño equipo dependen de tus resultados, depende todo, digamos, la viabilidad de un proyecto. Cuando estás en un canal grande están todos los recursos y está ahí hay otra cosa que yo creo que valoro mucho y quizás para mí es lo más preciado y lo más feliz que me hace el trabajo que tengo, que es una de las cosas que desarrollo porque también hago otras cosas, es esa libertad para hacer tu trabajo. Es también ese tiempo para reposar, para investigar temas, ¿sabes tú? Esa no presión a comercializar los contenidos, a no tener que agradarle a un público que a lo mejor no le importa la pobreza. Quiere ver un tema aspiracional, quiere ver cómo funciona el mundo de los ricos, de los multimillonarios, ese mundo perfecto casi inalcanzable. En la televisión pública tú hablas de los temas que, entre comillas, para la televisión comercial no venden, que es, por ejemplo, la pobreza. Sí. Por ejemplo, las zonas de sacrificio por proyectos climáticos. Sí. Qué sé yo, los derechos humanos de procesos de memorias que jamás se hicieron. Todos esos temas que no venden son los temas que uno puede desarrollar en un proyecto como este, en una plataforma como este, que son impagables. Y uno se da cuenta a la vuelta de la vida un poco, porque yo todavía soy joven, pero ya llevo 20 años en esto, que realmente ha valido la pena todo el camino. Uh-huh. Cuando uno puede tener esa tranquilidad, quizás no pasa siempre, pero esa tranquilidad de lo que estás haciendo está ayudando a algo o a alguien, ¿no? Y algo constructivo. Y yo creo que cuando se llega en ese punto de entender que lo que estás haciendo, televisión, en podcast o escribiendo, es un servicio. Uh-huh. Sobre todo un servicio a la sociedad, ¿no? Y nosotros los periodistas, en esta época donde todo se ve blanco y negro, donde todo se ve ultraderecha o ultraizquierda, donde todo se ve, no se ven los grises, no olvidar que nuestro objetivo principal, sobre todo aquellos que tenemos la libertad que ya mencionaba, de realmente reflejarlos, investigar temas que son importantes para la sociedad, entender que finalmente nosotros somos también los defensores de la democracia, ¿no? Yo lo veo de esa manera, creo que a lo largo de todos estos 20 años he aprendido eso, que el buen periodismo también es un pilar para el avance o por la sanidad democrática de un país, ¿no? Y sí, eso me hace muy contenta. En estos 3 pasos tuyos, vos, por un lado, realizas una contrastación entre el tiempo y la libertad de la televisión pública en Alemania con respecto a la televisión privada en Chile, pero a la vez realizás una reivindicación del periodismo comunitario. Uh-huh, absolutamente, ¿verdad? Porque en el periodismo comunitario, por ejemplo, bueno, lo viví también conociendo colegas míos que actualmente siguen, después de haber egresado de la primera universidad en la que estudié, sí. Trabajan en radios comunitarias, por ejemplo, y son los primeros que les toca enfrentar el poder. Pero no solamente eso, ganando súper poco, muchas veces enfrentándose al hostigamiento del poder, ¿no? Sucede en México. Estuve haciendo el programa El Reportero hace algunos años, en donde nuestros colegas periodistas, mujeres y hombres, se mueren por enfrentar el poder, ¿no? Y digo el poder asociado al narcotráfico, el poder, no digo de izquierda ni de derecha, el poder político, ¿no? El que ejerce el poder político a veces en nombre de una ideología, en nombre de una bandera, pero que finalmente hace política por el poder. Entonces estos colegas que no ganan ni $160 al mes para que se hagan cargo, pero además una cosa más, ni siquiera Ezequiel pueden poner su nombre, porque mira lo que hago yo. Yo al final la gente me conoce y a veces recibo aplausos que a lo mejor ni siquiera merezco. Reconocimientos que no merezco. Hay gente realmente que entrega todo por hacer valer esa convicción en la que están de construir una sociedad mejor, ¿no? Enfrentando incluso a los poderes que los sobrepasan, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Centroamérica, está pasando en México de una manera muy visible. Pero hay hostigamiento a la prensa en todo el mundo, hay retrocesos. Digamos, hay un índice que se mide bastante fehacientemente cada año, que es de Reporteros Sin Fronteras, que es una ONG alemana que tiene su oficina principal aquí en Berlín, y que está dando cuenta de que conforme retrocede
la democracia, ¿no?, en nuestros países, en el mundo, retrocede también la libertad de prensa. Entonces, Jenny, antes de comenzar con la conversación en este tema, porque hoy vamos a establecer el foco ahí se en me fue la olla. libertad de prensa, la relación entre la libertad de prensa y la democracia, el deterioro democrático. No, simplemente quería realizar un comentario respecto a los periodistas invitados acá. Muy interesantemente, todos ellos presentaron distintas cuestiones, todos ellos realizaron reivindicaciones de cosas distintas en su formación como profesional. Por ejemplo, recuerdo en la última conversación en vivo acá con Alejandro Berkovich, él realizaba un reconocimiento de la militancia. Realizaba un reconocimiento de la militancia política como parte de su formación profesional. En el caso de Carmen, ella recordaba incluso sus orígenes en el campo y su formación en una escuela católica, por ejemplo. Para vos la televisión comunitaria. Muy interesante cómo cada periodista va determinando su perspectiva de acuerdo a su historia y va realizando una reivindicación de distintas cosas para realizar su trabajo, ¿no? Sí, es absolutamente válido. No solamente la televisión comunitaria, probablemente la radio comunitaria, que es el medio más fácil de montar, o estos podcasts, por ejemplo, pero nos estamos dando cuenta cómo medios independientes digitales son ahora los que están emprendiendo la mayor cantidad de investigaciones periodísticas contra la corrupción, ¿no? Son los que están desatando golpes periodísticos. Se asocian pequeñas radios, por ejemplo, de colegas muy disciplinados para trabajar con muy poquitos recursos. Se asocian por ejemplo, con la Asociación Internacional de Periodistas de Investigación, ¿no? O con instituciones que existen a cargo o están a favor de apoyar la libertad de prensa. O la lucha contra la corrupción, o la lucha a favor de los derechos humanos, ¿no? Eso yo creo que Europa, hay muchos organismos europeos que están ayudando en eso, y yo creo que se está generando, en ese entretejido se está generando una simbiosis, y me alegro mucho de eso, que las organizaciones de periodistas están entendiendo que este es un momento crucial para el desarrollo democrático de nuestras sociedades, y que bueno, somos quienes estamos llamados también a combatir el peor fenómeno de nuestras redes sociales, que es la desinformación, que son las noticias falsas, que es esa posverdad que se construye. Y yo creo que hay mucho debate, hay mucha discusión, no hay una verdad solamente, ¿no? Pero eso es el camino, ¿no?, que se está emprendiendo. Vos, Jenny, vos participás en un foro de periodistas... en una asociación de mujeres periodistas. En una asociación de mujeres mundial, periodistas, sí. hace poquito presentabas una ponencia sobre libertad de prensa. ¿Cuál tu visión, de alguna manera ya comenzaste un poco con tu análisis, cuál tu visión de la situación actual de la prensa, de la libertad de prensa en el mundo, su relación con la democracia, eventualmente con el deterioro de la democracia? ¿Qué análisis realizás vos del tiempo presente? Yo creo que ese ejercicio en el Congreso en Roma, que se realizó hace 3 semanas, fue súper interesante porque habían realmente lecturas que eran bastante similares de colegas mexicanas o las colegas italianas, por ejemplo, que están muy complicadas con lo que podría pasar ahora mismo con el nuevo gobierno, o las colegas polacas, las colegas, por ejemplo, de España también. Cada país tiene sus propios, digamos, problemas, ¿no? Qué decir los colegas que vienen de Nicaragua. Yo estoy también en comunicación con mucha gente, y realmente, claro, hay que separar, por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua, Cuba, en Venezuela. Yo creo porque hay una anomalía de la representación democrática muy grande, eso es lo que opino yo. Pero la verdad es que ese retroceso de la libertad de prensa está pasando en gobiernos democráticos. Y bueno, en Brasil también. Eso es lo que más, sí, es que eso es lo que más nos preocupa. Nos preocupa que hayan denuncias en Uruguay. Hay denuncias en Uruguay de retrocesos de la libertad de prensa. Organismos como CAINFO, como el Colegio de Periodistas, por ejemplo. Hay denuncias de periodistas en forma privada, organismos internacionales también. Que Uruguay esté pasando esto. Uruguay siempre ha sido nuestra democracia impecable, insigne. Está hablando de que es un fenómeno que está golpeando
a todos los países, ¿no? Y la pregunta está bien porque ahí no hay una respuesta solamente, pero el problema es que cuando se hace una crítica, en este caso al poder político, por este retroceso que estoy mencionando, se politiza, ¿no?, el cuento. Entonces, si el gobierno que está es conservador y tú haces una crítica al poder político, entonces te tildan de marxista, de comunista. Por el contrario, si la crítica es al poder político de un gobierno de izquierda, entonces ya vas a ser fascista. O sea, en esta dinámica de hacer el ejercicio de criticar el poder político, quienes hacemos política, que es la arena más árida, ¿no?, de nuestro quehacer periodístico, estamos siempre expuestos a no hacer las cosas bien. O sea, siempre expuestos a la crítica brutal de la gente. Y yo creo que a veces también es verdad. O sea, hay colegas periodistas que por distintas razones no quieren o no pueden hacer bien su trabajo, ¿no? Y se enreda por ahí la cosa. También hay operadores políticos, los hay. Uh-huh. Pero si yo lo llevo al otro lado, yo estoy en un país que es Alemania. Alemania es uno de los pocos países en el mundo que está en el mapa de la libertad de expresión. ¿Sabes la responsabilidad que tenemos? Hacer las preguntas que los colegas de Centroamérica, por ejemplo, o de Sudamérica, o de Europa, ¿no?, no pueden o no quieren hacer. Es nuestra obligación moral ante un retroceso democrático, digamos, evidente, ¿no?, sí, en todo el mundo. Yo de ese análisis, yo participo de tu análisis en cuanto al deterioro democrático a escala global y sus consecuencias para la libertad de prensa y el trabajo de una buena prensa. Establecería o realizaría una diferenciación entre tres grandes causas, más allá de las cuestiones nacionales. Por un lado, la cuestión de el surgimiento de las nuevas extremas derechas a escala global como una de las cuestiones. Por otro lado, la cuestión actual de la guerra como otro. Y en tercer lugar, el desafío de las nuevas plataformas digitales, las uh-huh. cuales también connotan un desafío para la libertad de prensa y la libertad de expresión. Uh-huh. Si comenzamos por la primera de esas tres cuestiones, el surgimiento de las nuevas extremas derechas en América Latina, en el caso de Brasil con un presidente, pero en todos los otros países con partidos, en Chile casi en la segunda vuelta, recordarás la elección en Chile, uh-huh. en Argentina también, en México también, bueno, Trump en Estados Unidos, en Europa, en todos los países, en algunos con la llegada al gobierno, en otros no. ¿En qué medida ahí bueno, Italia ahora, uh-huh. ¿no? ¿En qué medida ahí esa expansión, ese crecimiento de la nueva extrema derecha representa un obstáculo o un peligro para el periodismo libre, en tu opinión? Uh-huh. ¿Aparece esto como un factor, en tu opinión, o no tanto? Yo creo que primero, o sea, es algo difícil de contestar, pero más fácil se hace cuando analizamos cuáles son los factores por qué retrocede la libertad de prensa. O sea, cuáles son los factores o los actores más bien que amenazan la libertad de prensa. Y nos encontramos que están los estados. No estoy hablando de gobierno, estoy hablando de estados. Los estados, a través de las instituciones estatales o incluso, por ejemplo, cuando se utilizan, ¿no?, la institucionalidad como un poder judicial, por ejemplo, para criminalizar el trabajo de los periodistas. Entonces ya tenemos dos actores, el Estado, pero también los poderes del Estado a través de las instituciones que son manejados como títeres políticos por gobiernos de distinto ideario político. Vamos a entrar más en detalle con respecto a lo que tú estás abordando. Pero también un tercer elemento, y eso quizás tiene que ver con lo tercero que tú citas, las propias personas. Fíjate lo que pasa cuando uno va a reportear en terreno. A veces son las mismas personas, los mismos ciudadanos, increíblemente, y esta parte es bien dolorosa, quienes agreden a la prensa. Entonces, en Alemania hubo un retroceso de la libertad de prensa, no por el Estado, porque el Estado aquí garantiza libertad de prensa, ¿no? No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado. O sea, es algo que va más allá del poder político de turno, sino es la gente. O sea, colegas, de hecho había una fotografía que me la guardé, la recorté y la tengo en mi oficina donde tengo 1000 cosas, donde estaban 3 colegas por el Süddeutsche Zeitung, estaban 3 colegas de distintos medios, la fotografía es del Süddeutsche Zeitung, que es el mayor diario alemán, que estaban con casco, con chalecos antibalas y decía Presse, ¿no?
prensa en alemán. Así es como se reportea una manifestación de los ultraderechistas alemanes, ¿no? Ujú. ¿No? No debo decir que los ataques a la prensa son privativos ese grupo, pero sí generó muchos episodios que fueron documentados también por el Ministerio del Interior y claro, y que significó que Alemania retrocedería a varios puntos de la libertad de prensa en el índice de libertad de Y prensa eso que en mundial. Alemania la extrema derecha parece lejos del gobierno, pero donde sí asciende al gobierno, Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump, Hungría, bueno, la misma Le Pen no pudo, pero casi, Italia ahora, inmediatamente esos gobiernos colisionan con los medios de comunicación de distintas, en general, de distintas ideologías. ¿Eso para vos de Lo que alguna pasa es manera que parece como un riesgo o no tanto? es un tremendo riesgo. Sí. Es tan grande que no lo podemos todavía sopesar. En todo caso, no quisiera circunscribirme solamente en la ultraderecha, porque también está la ultraizquierda, la Pero a escala ultraizquierda global radical. con menos, Lo que pasa es que la ultraderecha está difusión. alcanzando, la diferencia es que está alcanzando el poder Sí, político. Esa es la claro, diferencia, exacto. ¿no? Sí, sí. Mientras se habla mucho de esto, que a mí no me gusta mucho, que se habla del castrochavismo, que es un concepto que acuñó el expresidente colombiano, el señor Uribe, y que se habla básicamente con esos anteojos de ese momento en que salió ese concepto para hablar de lo que está pasando en Venezuela y para explicar todos los males de América Latina. A través de eso me parece que es no solamente un problema conceptual, es un problema muy grande también de conocimiento realmente de política latinoamericana. Yo no caigo en eso, me parece que a esta altura, ya después de 20 años de trabajar y de estar reporteando, o sea, hay que saber un poquito más y quedarse en los grises. La izquierda latinoamericana, cuando me dicen de la izquierda latinoamericana, ¿cuál es la izquierda latinoamericana? Si hay un montón de velocidad, hay un montón de izquierda. Pasa lo mismo con la derecha. Estoy hablando solamente del poder político democrático. Sí, pero ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia aparecen amenazas de grupos políticos de ultraizquierda cerca del poder. Ese es mi punto. Lo que pasa es que Sí ese fenómeno... presenciamos el éxito de Sí. extremas derechas en este momento. El fenómeno es Sí. relativamente nuevo, está pasando en los últimos 5 años, lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, donde yo diría que la constante de la ultraderecha, respondiendo a tu pregunta, es que construyen una posverdad. Ellos construyen un propio relato que no está basado, y eso es lo peligroso cuando hablo yo, que no está basado en hechos comprobables, ¿no? Nosotros como periodistas tenemos que basarnos básicamente en hechos comprobables y aquellos que podemos comprobar. A veces no se puede comprobar todo, pero cuando nosotros hacemos política, o sea, nosotros los humanos hacemos política y los políticos hacen política base a verdades, sus verdades, se empieza a entrar en un terreno que es absolutamente desconocido, peligroso. Cuando los políticos se hacen política en base a verdades que no son comprobables, es decir, sus verdades, pero además lo convierten en una especie de religión a seguir, que es lo que está pasando. Hay que prestar mucha atención, pero también hay propaganda, hay mucha propaganda y hay propagandas de Estado. O sea, el Estado venezolano hace propaganda, el Estado ruso hace propaganda y tiene propaganda muy poderosa. Entonces a mí me parece que en toda esta dinámica, ¿qué hacemos los periodistas? O sea, muchos de nosotros estamos impotentes, porque la propaganda utiliza el sentimiento. Los ultranacionalistas utilizan las emociones para construir una posverdad. Entonces, lo que pasa con Rusia, por ejemplo, y quizás me estoy yendo un poco, pero utiliza el anticolonialismo, el sentimiento latinoamericano que es mayoritario, anticolonialista y antiestadounidense por todo lo que pasó en las dictaduras militares de los años 70, 80. Entonces, esas son cuestiones con países que no han hecho debidamente su proceso de memoria. Es decir, Brasil, por ejemplo, se explica Bolsonaro que esté allí. Brasil todavía no tiene idea realmente cuánta gente murió en la dictadura militar. No sabemos porque ese proceso no se ha hecho. Entonces, pasan hartas cosas. O sea, se apela a las emociones y se va a seguir apelando a las emociones porque es una fórmula que está dando muchos réditos políticos, ¿no? Sí. Y es una cuestión lo de Rusia es muy difícil. Súper interesante, lo del gobierno de Putin, porque establece vínculos, por un lado, con gobiernos como el venezolano y el nicaragüense, pero también con gobiernos de extrema derecha. Entonces, eso ahí pasa. como que sí, la categoría de izquierda-derecha como que, sí, medio realmente presenta, sí, el fenómeno de
de las relaciones de Rusia con el resto del mundo presenta una complejidad verdaderamente Pero muy enorme. complejo porque hay que saber también mucho de historia, pero también mucho de actualidad. Entonces, ahí se genera un bache, que es ahí donde nosotros como periodistas tenemos que entrar a investigar, tenemos que entrar, o ustedes como politólogos, a desmenuzar, ¿no?, lo que está pasando de Y una Jenny, manera comprobable. sobre la base de este análisis tuyo de el uso de las emociones, de la personalización de los mensajes, incluso del uso de chivos expiatorios y de la generación de una posverdad incomprobable. Ujú. Ahí aparece el tercero de los 3 desafíos, en mi opinión, para la prensa libre, la cuestión de las nuevas plataformas digitales. Ujú. ¿En qué medida para vos eso connota un riesgo para la prensa libre, para el trabajo, para el Ujú. buen periodismo? Recuerdo como caso paradigmático, tal vez ahora, el hecho de que en su momento Twitter determinó la censura, el cierre de la cuenta del presidente en ese entonces, Donald Trump, por sus comentarios sobre, sobre los efectos del coronavirus. Yo no participo en absoluto de la Fue lo del visión. Capitolio, ¿no? Fue la gota que rebasó el vaso, fue lo del Capitolio, ¿no? Lo del Capitolio, Ujú. bueno, bien. Yo no participo en absoluto de la ideología de Donald Trump, pero en un momento el presidente de Estados Unidos no podía presentar sus mensajes, realizar sus mensajes o realizar su expresión política, porque una de las plataformas, también estadounidense, Twitter, había determinado la censura. La censura de su Ujú. cuenta. ¿En qué medida esto genera para el periodismo un problema o en qué medida también puede generar nuevas oportunidades las nuevas Ujú. plataformas? Hace 20 años todo el mundo decía, no, no hay censura, no debe haber censura, ¿no? Pero lo que pasa es que ha cambiado mucho en nuestras sociedades. O sea, fíjate que ahora tú te enfrentas a un político, em, a un diputado, a una persona que te está contando una historia que no solamente que no es comprobable, sino una historia que no existe, ¿no? Entonces tú al final puedes tener hoy día, y se ven, digamos, en los canales de muchos de nuestros países en las Américas, a veces se ven periodistas impotentes entrevistando no sé, a una diputada, por ejemplo, como pasó hace una semana en Chile, a una diputada del partido Vox de España, por ejemplo. La diputada contaba una dimensión absolutamente distinta de lo que decían los hechos comprobables. Entonces se veían periodistas impotentes enfrentando a una persona que básicamente estaba diciendo su posverdad. Uh-huh. Esta es la impresión que yo tengo. Y eso es un ejercicio que nos estamos viendo, digamos, enfrentados. Es un gran desafío cada vez. Me parece a mí, hablamos de que no había censura hace 20 años, 10 años quizás, pero la cosa de las redes sociales cambió todo, porque por un lado democratizó el acceso a la información, que fue una de las cosas más lindas. O sea, de hecho, el reportear, el investigar, no había sido nunca más fácil como hasta ahora. Pero también, así como circula información comprobable, circula información que son teorías de la conspiración, que es información, digamos, motivada políticamente. Aquí hay que tener perspicacia. O sea, hoy día más que nunca es necesaria la perspicacia, eh, la, la curiosidad de las personas que están hambrientas de conocimientos, de entender, de tener una opinión, de entender lo que está pasando. Y para terminar lo que está la idea, o sea, hace 20 años, hace 10 años decíamos, no, es que no tiene que haber censura, ¿no? Lo de Donald Trump, por ejemplo, sí, yo creo que nos cayó mal a muchos que trabajamos en este rubro. Sin embargo, hemos aprendido en la última década y quizás principalmente en los últimos 5 años, de que la libertad de prensa, me corrijo, la libertad de expresión sí tiene un límite. Y el límite es el odio, ¿no? Son las noticias falsas y es la violencia. ¿Y eso por qué? Porque el objetivo principal de nuestro orden, como lo conocemos, es la preservación de los valores democráticos. La democracia no es perfecta y ese es el problema. Que la democracia tiene que, para que nosotros entendamos realmente el tiempo que estamos viviendo, la democracia, el ejercicio democrático va a conllevar necesariamente, quizás ahora, un gran nivel de desilusión. Y esa desilusión por por el hundimiento y por la ineficacia de los partidos tradicionales, estoy hablando de partidos de izquierda, centroizquierda, socialdemocracia, estoy hablando de la supuesta derecha liberal, la derecha social, que yo no sé dónde quedó la derecha social.
qué bueno sería y qué lindo sería que hubiese un recambio democrático entre un gobierno centro-izquierda, un gobierno centro-derecha, que el mínimo fuera preservar, ¿no?, los derechos sociales de la gente, ¿no? Pero hemos visto que se perdió eso, que hubo un fracaso en muchos proyectos políticos, ¿no? Y por eso es que resurgen estas ideas políticas que nacen solamente a punta de la crítica. Cuando les toca gobernar, cometen aberraciones. Y yo creo que ese trago amargo de gobiernos de ultra vamos a tener que lamentablemente tragarlos, porque no conocemos la historia, no conocemos nuestro proceso democrático, no conocemos la historia, y porque no estamos simplemente bascando y tragando un discurso políticamente motivado para intereses de otros, ¿no?, por las emociones. Sí. Yo participo de tu mirada respecto a la libertad, los límites de la libertad de expresión. Por cierto, gracias a M de Mordor desde Uruguay por el apoyo. Muchas gracias. Van apareciendo comentarios. Hoy la pantalla con los comentarios aparece detrás de Jenny. Muy buenos, pero no, yo no quiero realizar interrupciones, así que al final, obviamente todos leídos los comentarios y bienvenidos, pero las preguntas para Jenny al final del programa. Yo acompaño tu idea de que la libertad de expresión debe presentar límites, como por ejemplo el racismo, el discurso de odio, pero la cuestión aparece en cuanto a, bueno, ¿quién determina ese límite? ¿Debe determinarlo Facebook, Twitter o Google? ¿Debe determinarlo el Estado? ¿No debe determinarlo nadie? Es la gran discusión en un contexto en el cual el propio funcionamiento de las plataformas digitales, las cuales personalizan los mensajes a un punto verdaderamente escalofriante. Ellos pueden determinar qué quiere cada uno de sus usuarios a partir del análisis de sus datos, qué quiere, a qué mensajes va a reaccionar y, por ende, con el solo objetivo de la permanencia de los usuarios frente a la pantalla, porque el negocio de ellos responde a la publicidad. Entonces, cuanto más tiempo frente a la pantalla, más publicidad vendible. Entonces, genera una selección de noticias en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, de recomendaciones basadas en dos cuestiones. Por un lado, en discursos parecidos al discurso del propio usuario. Esto en un documental de Netflix, si quieren, como una pequeña introducción a este tema. Si no recuerdo mal el nombre de ese documental de Netflix. Bueno, ahora no recuerdo. Las redes sociales, una cosa así. Básicamente presentan esto de una manera muy didáctica. De los algoritmos, ¿no? Sí, como el funcionamiento de los algoritmos genera mensajes parecidos al tuyo, de manera que ya vos como persona no apareces en contacto con otras personas con opiniones parecidas, sino también otras personas con opiniones distintas. No, acá vos solo apareces expuesto a mensajes idénticos al tuyo y además, esta es la segunda forma de funcionamiento de los algoritmos, apareces expuesto a mensajes destinados a tu reacción indignada. Cosas para generar la indignación y de manera que vos no abandones la pantalla, ¿no? Bueno, es el funcionamiento. Entonces, en ese marco, ¿quién debe realizar esta regulación, ¿no? Sí, no lo quiero llamar esta tutela de los mensajes posibles, pero sí este cuidado de que alguien en ese marco no pueda generar la difusión de discursos racistas, de odio, antisemitas, islamofóbicos. Sí. Yo estoy a favor de la regulación. Yo sé que también incluso esa postura es muy controversial con respecto a otros colegas que no están de acuerdo con eso. Yo creo que sí es necesaria una regulación. Me parece que tampoco esa regulación pasa por una solamente arista o por un actor. Me parece que Twitter tiene algunos patrones, YouTube tiene otros patrones, Google tiene otros patrones. Me parece que la mercantilización... Pero propios claro, de ellos. Propios, pero por eso digo, la mercantilización, esto es en un contexto también comercial, ¿no? Sí. De la venta de información puede llevar también a aberraciones. Yo creo que también, más allá de eso, no han sido efectivos, ¿no? Porque los discursos de odio no los pueden detener. Entonces, recordemos lo de Cambridge Analytica. Lo de Cambridge Analytica, pero esa Cambridge Analytica que realmente sabemos que a través de una campaña de noticias falsas, independientemente que la señora candidata no haya sido la mejor y haya cometido también aberraciones,
visiones, ¿no? Porque aquí hay tejado de vidrio en ambas partes. Pero la verdad es que hoy día un presidente puede ser presidente en base a noticias falsas. Y pasó en la primera campaña de Bolsonaro. Y para eso no hay que ser de izquierda, perdón, hay que ser objetivo. Eso son hechos comprobables. Y pasa, Cambridge Analytica logra llevar a Donald Trump al poder, pero Cambridge Analytica, bueno, pierde un juicio, porque mucha gente a lo mejor se perdió eso, pierde un juicio en Reino Unido, se disuelve, pero logra rehacerse en otras empresas que hacen lo mismo, está muy presente en América Latina, pero si además Steve Bannon lo reconoce, hace una entrevista que realizó, una hora de entrevista a BBC World hace 3 semanas, reconoce esta estrategia que hay a nivel internacional para que ganen los partidos ultranacionalistas o nacionalistas o populistas nacionalistas en el mundo, ¿no? Y eso lo están haciendo con una estrategia comunicacional bastante articulada. A mí me parece eso bastante alarmante. Sí. Me parece bastante alarmante para el ejercicio también de nosotros que no trabajamos con posverdades, o que no deberíamos por lo menos. Nosotros trabajamos en bases de hechos comprobables. Me parece que esto es una cuestión donde hay que tomar un poco de aire y decir, Ahí me ayuda M. de Mordor otra vez con el nombre del documental, El dilema de las redes sociales, recomendado para todos en sus casas si alguien quiere, una introducción a este tema súper complejo, pero ahí presentado muy didácticamente, El dilema de las redes sociales en Netflix. Sí. Uh-huh. Y respecto a la regulación, me parece que, claro, estas empresas han fallado hasta ahora en esa regulación mínima que se había propuesto. Me parece también que ha habido unos intentos de, por ejemplo, la Unión Europea, que tiene sus propios marcos. Me parece que quizás puede ser el camino, pero claro, es controversial, porque a fin de cuentas también es una censura, ¿no? Pero como yo creo que hemos aprendido en los últimos 5 años que nuestra historia se va para un lado indeseado, ¿no? No tenemos control de realmente de hechos comprobables, no tenemos control de la verdad. Nosotros siempre los medios de comunicación, los periodistas perseguimos la verdad, pero a veces no la alcanzamos, y eso también hay que decirlo, a veces cometemos muy grandes errores, ¿no? A veces se tergiversa, ¿sí? Por Dios, nos equivocamos. Sí. Pero si hay un plan, ¿no?, para generar una posverdad, para favorecer un proyecto político, me parece a mí que eso debería inquietarnos mucho como sociedad, sí, ¿no? Yo en ese caso, por cierto, gracias a Patricio del Sabio por la donación. Acá una pequeña infidencia. Patricio del Sabio, uno de mis amigos, de los amigos de mi infancia, y este canal iniciado en parte por sugerencia de él, así que gracias, Pater, por la donación. Yo en ese caso, Jenny, yo participo de tu idea de que el Estado democrático debe realizar esa función como la realiza en los medios convencionales, sí, en la televisión alemana, francesa o incluso de otros países. Estamos hablando de Estado, no de gobierno. No el gobierno, claro, sí, el Estado. Una persona realiza un mensaje xenofóbico, racista, contrario, por ejemplo, a la política sanitaria respecto al coronavirus. Para mí corresponde el control democrático de eso, sí, por encima del control de las corporaciones privadas. ¿Por qué yo establezco el foco ahí? Porque el Estado democrático, con todas sus falencias y con el riesgo de un gobierno autoritario, cierto, en última instancia responde a la elección popular. Sí. En cambio, la decisión a los intereses del de los ciudadanos, de no los a la ciudadanos, elección popular, ¿no? A la elección popular basada en los intereses de los ciudadanos, ¿no? Supuestamente un Estado democrático desciende de la voluntad del pueblo, del voto a sus legisladores, a sus gobernantes, etcétera, etcétera. En cambio, las políticas, por más que discutidas, las políticas de Facebook, Google o Twitter, en realidad las determinan en una empresa en la cual ni yo ni vos participamos en esa discusión. Esa es mi visión, consciente de que cualquier tipo de control siempre connota el riesgo de una censura. Sí. Pero, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la anarquía total y que las extremas derechas, en este caso, capitalicen eso para, en el marco de estos discursos basados en la indignación y en la personalización, puedan generar la difusión de un discurso de odio. Sí, el discurso de odio cala muy bien en personas que no tienen mucha información o mucha educación, nivel educacional, digámoslo, lamentablemente es así, porque apelan a las emociones, no al contenido, no a la historia, ¿no? Pero también en personas que están desilusionadas, ¿no? En personas que... anda a hablarle a un venezolano, por ejemplo, que está en Chile, que apoya a un proyecto de centro-izquierda.
por ejemplo, ¿no? Entonces nos confronta constantemente con lo que hemos vivido, ¿no? Con las decepciones que acarreamos. Y yo creo que lo más importante en este tiempo, cuando la gente se enfrenta a Facebook, se enfrenta a su página de Instagram o Twitter, que lea la información, pero que la lea desde un punto de vista crítico. El problema es que eso hay que tener herramientas para hacerlo, ¿no? Sí. Desde un punto de vista crítico. Y también me dirijo a los colegas periodistas también, porque nosotros a veces también podemos caer en el ejercicio de juntarnos y de hablar solamente con la gente que piensa más o menos como uno. Yo creo que eso es el error también y algo que tenemos que luchar, de no atrincherarnos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias opiniones, ¿no? Sí. Yo creo que es tan importante, así como hacer un cortafuego, ¿no? A la violencia, a las noticias falsas, ¿no? Al discurso de odio. Es tan importante también que nosotros como periodistas, ¿no? Como buscadores de verdades, nos detengamos en el gris. Es que no todo es blanco y negro. Hay muchos grises y a veces los grises se puede construir algo nuevo y generar digamos, una visión constructiva de lo que está pasando. Y yo creo que esa visión apocalíptica, ¿no? La campaña del miedo, que es tan útil para ganar campañas políticas hoy día, eso también hay que combatirlo. Sí. Yo ahí, Jenny, realizaría un matiz con respecto a tu visión. Yo, a partir de mi experiencia personal, yo siendo una familia de clase media, y para mí, las personas de clase media responden a estos mensajes personalizados y basados en la indignación tanto como las personas de clase baja con menor formación técnica o académica. Para mí el discurso parece tan bien pensado para, de alguna manera, desencadenar la reacción de alguien muy estudiado, que yo no realizo ahí una diferenciación entre la gente de clase baja acompaña estos discursos tontos y la gente de clase media o alta no. Para mí... es que no son discursos tontos, son discursos extremadamente refinados. Bueno, en ese sentido, sí. No estamos de acuerdo, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Okay. O sea, las personas incluso es un desafío, ¿no? Para cuando uno se enfrenta por el tema de las vacunas, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a un montón de información de un hecho todavía incierto como es el desarrollo de las vacunas, es que es muy difícil. Mucha gente antivacuna, gente formada, con una buena situación económica, de todos lados. Bueno, Jenny, ya establecimos el foco en, por un lado, las extremas derechas y su relación con los medios, con las nuevas plataformas digitales. ¿Cuál el último, para mí, de los grandes desafíos para la libertad de prensa respecto al tiempo actual con la guerra? ¿En qué medida? Ahora recuerdo la frase alguna vez escuchada por ahí de que en la guerra la verdad representa la primera víctima mortal de un conflicto. Yo no participo de la idea de la verdad como una única verdad objetiva. Para mí, la objetividad, la verdad representa una construcción, pero considerando la verdad como el buen trabajo periodístico, ¿en qué medida la guerra cercena esas libertades, aún en un país relativamente privilegiado como Alemania? ¿Para vos presenciás eso o en tu opinión no tanto? ¿Cuál tu visión de eso? Yo creo que, primero en una guerra la víctima es la verdad, porque los periodistas no tienen las condiciones mínimas para informar, ¿no? Entonces eso lo primero... se construye, se trabaja en un proyecto de investigación en base a lo que dicen tus testimonios, en este caso tus testigos, los reporteros que están en el lugar. Entonces, si los reporteros por una situación de guerra no pueden estar, ya estás bastante ciego, ¿no?, en el tema. Pero yo creo que también hay que separar lo que pasa a nivel político y lo que pasa a nivel del ejercicio de la profesión. A mí me parece que hay que separar ambas cosas. O sea, cuando se habla de la prensa alemana, la gente que no conoce muy bien cómo es la situación acá tiende a creer que son decisiones políticas. O sea, aquí realmente hay libertad de prensa, porque aquí puedes encontrar expresiones muy conservadoras o expresiones incluso muy, muy progresistas de lo que está pasando
en respecto a la guerra en Ucrania, y también se ve reflejado en el arco político alemán, ¿no? Con dos coincidencias: Alternativa para Alemania, que es el partido de ultraderecha, con el partido Die Linke, que son ambos partidos del espectro político en los extremos opuestos. Antípodas, sí. Claro, tienen una posición respecto al tema de la guerra de Ucrania y respecto a Rusia, una posición sin embargo parecida. Entonces, ¿cómo se puede dar eso, por ejemplo? ¿Y cómo reacciona la prensa respecto a eso? A mí me parece que sí, me parece que la prensa alemana ha sido extremadamente cauta para cubrir el tema. Y de nuevo, a mí no me gusta generalizar, pero si tengo que generalizar, o sea, me parece que siempre los bytracks de radio, por ejemplo, esta información dijo tal, esta otra información dijo tal, pero ojo, no hemos podido comprobar esto de forma independiente. ¿Qué otra cosa nos queda por decir? ¿No? Sí. Yo mismo he dicho, realmente uno está en posición de llevar adelante un diálogo cuando tú misma no estás en esa guerra, no sabes lo que está pasando, pero sí se sabe lo que está pasando a nivel político, y sí se sabe, y esto es el tema de los límites, sí se sabe que es una guerra ilegal. Y a las personas que le duela esto de que la guerra de Vladimir Putin es ilegal en Ucrania, le duele a usted, y le digo, esto lo personalizo, le duele la guerra de Irak, que fue una guerra ilegal, la guerra de Afganistán, que fue una guerra ilegal, la guerra de Siria, que fue una guerra ilegal. También debería dolerle la guerra de Ucrania. Hay situaciones políticas, hay contextos políticos, hay fracasos diplomáticos y políticos, de acuerdo, pero esa guerra de agresión es una guerra ilegal, y ese es el mínimo. Sí. Porque nosotros los periodistas debemos partir para analizar esta guerra. Eso es lo que pasa en Alemania. Desde ese punto de vista me parece a mí... Completamente de acuerdo con vos. Ahora, la invasión de Rusia a Ucrania, la invasión de Estados Unidos a Irak no generaron la misma respuesta en la prensa. En el caso, por ejemplo, Carmen acá. Carmen, como periodista, ella remachaba que ella personalmente no acompañaba el mensaje de los medios rusos, de RT, pero que ella como periodista querría todas las voces en el espectro... ¿Te refieres a la censura de Russia Today en Europa? El espectro de medios en Europa, y esos medios aparecen censurados. Sí, pero es una decisión política. Claro, pero eso no generó, en el momento de la guerra en Irak, no generó la prohibición de CNN, quien acompañaba la invasión a Irak. Entonces... Evidentemente, las guerras cercenan un poco. Sí, claro, pero también hubo un quiebre con Rusia. Había un quiebre de gran parte de Occidente con Rusia, y ese es un problema que sí, los medios de comunicación, que son permeables, ¿no?, en todo sentido de la sociedad, eso se iba a materializar. Me parece que sí es interesante de repente hacer comparaciones históricas a propósito de lo que hemos estado hablando, de que es importante conocer la historia para entender lo que está pasando ahora, lo que se puede proyectar, pero también para que no nos tomen por tontos, para no ser carne de cañón, ¿no?, de las redes sociales. Me parece a mí que hay que recordar, hay una cosa, yo hablaba de las guerras ilegales, pero sí yo veo una diferencia, porque si tú te acordarás, el lobby que inició Estados Unidos en esa época, George W. Bush, como hizo con todos los gobiernos, que le acompañaran en el Consejo de Naciones Unidas para lograr la legalidad de la invasión a Irak, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acuerdo que en esa época estaba el presidente de Chile, Ricardo Lagos, y lo digo, eso sí que me sale un poco, yo digo, nunca hago periodismo con banderas, pero eso sí que lo cuento como para recordarlo, porque el presidente Lagos, de un país chiquito como es Chile, le dice no al presidente más poderoso del mundo en esa época, George W. Bush. Y también le dijo no a Alemania. Bueno, sabemos que la guerra se hizo con los apoyos de Reino Unido y de España, pero el resto del mundo no quiso y no avaló eso, y se hizo esa guerra. Esa guerra fue ilegal, y sabemos que muchas de las cosas que se dijeron en esa época, incluso con la misma información de expedientes de inteligencia, Estados Unidos sabemos que estaba basado en información falsa. Pero me parece a mí que si esa censura, si no, en esa época no se censuró a CNN y ahora sí censura a Russia Today, yo no estoy de acuerdo con que se censura a Russia Today. No estoy de acuerdo, punto, pero me parece que tampoco, y eso es lo que tenemos que saber, dar ese paso de no jugar, por favor, al empate. No se trata de jugar al empate, así como no estaba bien. O estuvo bien que no se censurara a CNN o a las cadenas que eran, en tu opinión, que pudieron haber informado, digamos, según a favor de los Estados Unidos,
que hoy día, hoy día ocurre distinto con lo que es Russia Today, ¿no? Sí. En mi opinión, Russia Today hace mucha propaganda. Como está censurado Russia Today, en realidad no veo mucho más, entonces prefiero realmente no meterme en esa arena. Me parece a mí que no fue una decisión política adecuada, porque después de todo estamos en Europa y en Europa es libre, eso, sobre todo Europa es libre. Pero bueno, eso fue una decisión política y me parece que no sé si ha ayudado en realidad a la narrativa, a la credibilidad de los medios, a la credibilidad del relato periodístico, no sé si ha ayudado, me parece que no. Vamos a esperar a ver qué dicen nuestros colegas que están estudiando este fenómeno de una manera más fehaciente, pero me parece que fue en realidad quizás un paso eh, que fue contraproducente para nuestro objetivo principal, que es llegar a nuestras audiencias, que llegar a los ciudadanos, ¿no? Con nuestro Sí. trabajo. Sí, yo completamente de acuerdo con vos. Por suerte, en ese momento Alemania no acompañó la invasión a Irak y yo no hubiera querido la prohibición de las cadenas estadounidenses en ese momento y no querría ahora la prohibición de las cadenas rusas, no porque yo participe del mensaje de las cadenas rusas y de hecho como cadenas estatales responden linealmente a las directivas del gobierno, pero ¿cuál es el límite? Bueno, ¿dónde determinamos? Para acá la censura sí y para acá la censura no. Esa es la cuestión de fondo, el debate. Yo creo que hay una institucionalidad en cada país. Yo creo que Sí. al final lo que va a pasar probablemente se va a actuar, cada estado va a tener que tomar sus propias decisiones. Este debate de la ley de medios, por ejemplo, está en muchos países latinoamericanos. Chile está analizando esto y hablar de la ley de medios es una cuestión bastante compleja porque las historias que tenemos de gobiernos que trataron de implementar una ley de medios que fue conocida después posteriormente como ley Mordaza, ¿no? Fue realmente contraproducente, pero con esta coyuntura, ¿no? que está pasando a nivel internacional, la ley de medios sí es algo que muchos estiman como algo necesario y están discutiendo en eso. Me parece a mí que va a ser el Estado de cada país que va a determinar un poco los límites con la representación política, pero también con las instituciones. Y a mí esta cuestión, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Sí. Porque aquí en Alemania, por ejemplo, por constitución hay un cortafuego con la ultraderecha, por ejemplo, con la derecha que no es democrática o con ninguna fuerza política que no sea democrática, por constitución, por la historia de este país. Pero ese cortafuego no existe prácticamente en ninguna otra parte del mundo. Sí. Además, Alemania tiene un país que tiene muy fuertes instituciones. El poder judicial funciona aparte, independientemente, quiero decir, ¿quién de nuestros países puede realmente decir el sistema judicial funciona realmente independiente del poder ejecutivo? Son muy pocos. Y nos estamos dando cuenta que la desconfianza en las instituciones va aumentando, porque la desigualdad social continúa, porque los privilegios de una poder judicial que favorece a uno y castiga ¿no? con distintas varas a los ciudadanos también queda en evidencia, porque ahora hay más información a la mano. Entonces, claro, este marco debería venir del Estado, pero ¿qué pasa si el Estado es débil? ¿Qué pasa si el Estado no es suficientemente democrático? Puede salir la jugada muy mal, Sí, y eso me preocupa. Yo como matiz, Jenny, yo sí presencio en Alemania un deterioro democrático con la guerra, como en todo el mundo, y más aún con las partes participando, y para mí ese deterioro democrático cercena en parte la libertad de prensa. Como confesión mía, por ejemplo, yo comenzaba el día con la lectura de las noticias alemanas de Der Spiegel, por ejemplo, ¿no? Considerado como un medio serio, de renombre en Alemania. Para mí, esto es una opinión mía personal, desde el inicio de la guerra, protagonizó un cambio de Spiegel en el sentido de que de repente aparecieron cosas más cercanas a la propaganda que al análisis político. No todo, sin dudas, pero yo realizo una visión crítica de eso. Para mí la guerra en Alemania también, en todo el mundo, en Rusia y en Ucrania por completo, ahí aparecen solamente los discursos oficiales, pero en los países como Alemania también la guerra generó consecuencias en la libertad de expresión y, por ejemplo, yo ahí en el ejemplo de Der Spiegel, para mí, la libertad de expresión en ese medio presentó un deterioro. Mi opinión personal, pero bueno, discutible también. Una cosita rápida, se cayó los últimos minutos y si pueden repetir de lo de la última parte, más o menos, de que hablaban.
bueno, acá nos participan de un corte en la conexión. ¿Desde cuándo, Pablo? Unos minutos fue, pero la gente está pidiendo si pueden volver a repetir lo que estaba por decir Jenny sobre Rusia. Que no sé cómo me acuerdo, no tengo ni idea. Bueno, ¿ahora ya nosotros aparecemos en línea de nuevo? Sí, estamos. Bueno, aparentemente por un problema con la conexión, las cuestiones de la modernidad. Bueno, Jenny realizaba un análisis de las consecuencias de la guerra para la libertad de prensa. Yo realizaba un análisis con algún matiz. Para mí sí la guerra generó algún cercenamiento de la libertad de prensa en Alemania. Recordaba yo personalmente el ejemplo de Der Spiegel, para mí hoy con peor periodismo que antes de la guerra, pero eso, una opinión pero personal. También la prensa sí. Siempre es una expresión también democrática. Yo lo veo también un poco, o sea, acompaño lo que dices, pero también lo veo como una expresión democrática de un momento histórico. O sea, y ha pasado en toda la historia, en todas las guerras, la prensa también tiende a ponerse en modus guerra. Y eso, claro, tiene Ese es mi punto. A ver, la prensa no aparece en un Olimpo sobre el cielo, sino que representa una parte de la sociedad y aparece atravesada por las relaciones económicas, políticas y sociales de la sociedad. Y acordemos también que en cualquier expresión de medios de prensa está la columna de opinión, que ahí en la columna de opinión se opina de todo, ¿no? Sí. Está la crónica, está los reportajes. Entonces, me parece a mí que, sin embargo, tú podés encontrar todas las opiniones representadas en la prensa alemana. Ahora, si te quedaste solamente con el Spiegel, bueno, puede ser la desilusión, no sé. Yo lo recuerdo como un ejemplo de que yo personalmente comenzaba el día con la lectura de las noticias de ese medio y para mí últimamente protagonizó un cambio fuerte, como un ejemplo de una de las consecuencias. Sí. Yo respeto mucho también los testimonios de colegas que están allí, ¿no? No de todo, no de todo, claro. pero en general. Sí. Bueno, pero quizás esto desapareció también. Yo no puedo determinar desde acá ahora qué parte desapareció por el corte o no. Respecto a la cuestión de la censura de un medio, sí, en un momento o no, vos como periodista realizabas una crítica a esa decisión de que... Sí, que fue una decisión política de la Unión Europea de censurar a Russia Today. A mí me parece, en lo personal, me parece que fue contraproducente, porque yo creo que realmente lo que hay que... y lo digo como periodista, no como política, yo trabajo en la otra vereda, ¿no? Ahí está lo político, aquí estoy yo. Me parece que lo más importante para nosotros, los periodistas, para quienes trabajamos en esto, es tener, ¿no? Esa relación con nuestro público, con nuestra audiencia, ¿no? Sí. Y esa relación tiene que estar necesariamente basada en la confianza. Si la gente no me cree, si la gente no tiene confianza en lo que yo digo, entonces todo lo que yo haga no tiene mucho sentido. Entonces, cuando se genera esto, la gente reacciona naturalmente viendo, en este caso, al medio censurado como una víctima. Sí. Entonces me parece a mí que la narrativa de todo lo que está pasando, que es una narrativa además de tiempos de guerra, naturalmente se exacerban los ánimos y me parece que fue contraproducente. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, como decíamos, eso fue una decisión política. Hay que entender también que no es una decisión de la prensa alemana, es una decisión política de la prensa europea, ¿no? Obviamente. Bueno, ya pueden comenzar, si quieren, con preguntas para la discusión. Súper rico el debate, Jenny, ¿no? Sí, interesante. Sí, bien, espero, sí. Si quieren pueden comenzar con las preguntas. Ojalá no haya desaparecido mucho de la discusión. Por ahí siempre entre nuestra charla y la transmisión aparecen alrededor de entre 30 segundos y 1 minuto y 60 segundos de retraso. Por eso la única pregunta hasta ahí se cortó, pero no, todavía ninguna. Antes habían aparecido algunas preguntas interesantes. Bueno, a la espera de algunas preguntas. Jenny, ¿cómo redondearías vos la cuestión de libertad de prensa en general? Vos ya presentaste un montón de cuestiones distintas, ¿algo en el tintero para vos? Yo creo que la gente tiene que entender que todos los ciudadanos y ciudadanas de este mundo tenemos derecho a la información. Yo creo que tienen, así como nosotros los periodistas tenemos que entender que nuestro servicio es para los ciudadanos, ¿no? Y para preservar los valores democráticos, que no son perfectos, ya sabemos, pero son los valores del orden que tenemos.
Me parece que así también la gente tiene que entender que tiene que proteger a su prensa, tiene que proteger a los periodistas. Y a los periodistas, bueno, que no hagan bien su trabajo, también denunciarlo. También si hay un artículo de prensa que no esté bien escrito, ahora, por ejemplo, ha cambiado muchas cosas y una herramienta siempre en online de feedback, ¿no? Cuando hay algo que no esté bien escrito o que no esté bien, que esté tendenciosamente escrito, entonces haga uso de esa herramienta de una manera respetuosa, ¿no? Si va a criticar a alguien, no denoste a alguien, ¿no? Si no le gusta la presentadora, bueno, está bien, está en su derecho, diga, pero no denoste, no haga el discurso de odio, del discurso misógino. Yo recibo muchos ataques. Yo he recibido, pero montones de ataques también orquestados, y cada vez que entrevisto a un político. Sí. Es que ya te decía al principio, si es de derecha, se me caen todos los... Bueno, el tema de la polarización, ¿no? Pero sí, pero además porque también yo no sé si también mis colegas me dicen, no, pero este es bot, o sea, hay muchas colegas técnicos saben identificar lo que son bots de lo que son usuarios reales, pero no es fácil de este otro lado, ¿no? Implicarse cuando uno hace una entrevista, cuando uno se participa en un debate, implicarse con todo lo que uno es. Y digo yo con todo, ya me voy a destruir el micrófono, con el rostro, con el nombre, con lo que uno hace, con lo que uno es. Entonces, yo creo que también esa sensibilidad de nosotros, esa obligación moral, ética de nosotros que tenemos con nuestros ciudadanos, ¿no? Por el servicio que prestamos también, que la gente entienda que a los buenos periodistas, a los periodistas que estén bien interesados en construir, digamos, esa relación de una manera constructiva, vale la redundancia, que cuiden a su prensa, que no la demonicen y que critiquen, sí, y eso está bien, constructivamente. Yo creo que eso es Ahí ya algunas preguntas lindo. justo ligadas a esto último. Preguntale si no teme por su vida o si recibe amenazas. Su discurso debe ser incómodo para el poder económico. Jenny, ¿alguna vez alguna amenaza recibida? Sí, cuando entrevisté a José Antonio Cast. Sí, en Chile. En Chile. O sea, no lo entrevisté en Chile, la entrevista fue por Skype. No fue él, sino que fueron los seguidores de él, ¿no? Directamente, una amenaza a tu vida. Sí, cuando vengas a Santiago, ahí tengo todo un poco documentado. Pero realmente, no sé hasta el día de hoy si eran bots o eran realmente usuarios. Algunos de ellos eran aparentemente usuarios. Yo pasé algunos antecedentes de la PDI. Sí. Pero realmente yo creo que... los medios chilenos ahí querían hacerme una entrevista, la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras que pertenezco, sacó un comunicado, ¿no? Yo creo que eso no es nada lo que les estoy contando comparado con lo que viven nuestros colegas en Centroamérica. Sí. Los colegas que se enfrentan allí Bukele, los colegas que se enfrentan al gobierno mexicano, los colegas que se enfrentan a Nicolás Maduro, los colegas que se enfrentan hoy día... No se puede generalizar ni tampoco, poner en la misma vara los ejemplos, pero aquellos que están denunciando la corrupción de los amigos del presidente, del gobierno de turno, y que ganan poca plata, y que a veces los echan, son esos los colegas los que yo digo, ellos son los que están realmente en peligro. Yo estoy haciendo periodismo muchas veces a 9.000 kilómetros de distancia, ¿sabes? Por eso que cuando yo hago una entrevista a un político, yo lo hago en nombre también de los colegas, con esa impronta, de los colegas que no pueden hacer las preguntas que hay que hacer, ¿no? Es nuestro deber. José David, ¿qué opina de la ética de Julian Assange? Buena pregunta ahí. De la ética de él no lo conozco personalmente. O del caso, sí. Eso es me parece a mí que... A mí no me gusta lo que está pasando con él. No me gusta que esté detenido. Me parece que, ya hablamos al principio, mi especialización en derechos humanos, me parece que desde ese punto de vista no es ético lo que está pasando. Sin embargo, el curso de Julian Assange está pasando por decisiones políticas, ¿no? Y también el problema de lo que pasó con Julian Assange se politizó, ¿no? Sí. Se politizó porque él también, por ejemplo, me acuerdo de haber entrevistado al presidente de Ecuador en esa época, Lenín Moreno, y él en esa entrevista que hice en Quito, él avanza, ¿no? Que si sigue Julian Assange metiéndose en política interna, va a tener que... Ya le habían cortado la luz. Le van a cortar el internet. Entonces, en la embajada de pasaron Ecuador, muchas cosas. Julian Assange se empezó a meter en política interna porque él era un animal político, era una persona que era muy peligrosa también para los intereses de algunos gobiernos. Pero independientemente del análisis o de la visión que uno puede tener como Julian Assange como un elemento, como un liberador, ¿no? de información riquísima para el mundo, también hay mucha gente que lo ve como un actor político, ¿no? Y yo creo que en un momento él sí se transformó en eso.
independientemente de eso, independientemente de lo que usted crea, existe algo que se llama derechos humanos, ¿no? Y yo creo que allí habría que escuchar realmente y prestar mucha atención a lo que está diciendo las organizaciones que tienen contacto con él, de cómo está él, y realmente de si los juicios que le están haciendo son realmente, bueno, para buscar justicia o si no para, digamos, para hacer valer una situación política de fondo, ¿no? Así me parece, a mí no me gusta lo que pasa con Assange. No sé de qué otra manera, sin conocer no lo conozco a él, no conozco todos los aristas del caso, pero me parece que cuando se politiza todo, ya se ensucia todo, ya se complica todo. Sí. Y es difícil. Por ahí una pregunta más, y esta quizás la última, respecto a fuentes fidedignas de información, precisamente frente a todo esto recién hablado, charlado entre nosotros, Jenny, qué fuentes vos para tu trabajo, qué fuentes te ayudan para generar una visión de las cosas más o menos fidedigna? ¿Cuáles tus herramientas? Mis herramientas personales, eso yo creo que, bueno, trabajamos con agencias, yo leo mucho prensa y mire, yo hago un ejercicio, yo leo la prensa conservadora, si tengo que preparar una entrevista, trato de no atrincherarme en algo, ¿no? Trato de ver qué opina la contraparte. Pero también tengo una red muy grande de expertos, amigos expertos y amigos periodistas, amigas periodistas, que me ayudan mucho también, porque hacer periodismo desde tantos miles de kilómetros de distancia es bastante, bueno, puede ser bastante enajenador, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí es una riqueza muy grande. O sea, trato de usar, además de la información que está la literatura y los artículos de prensa, es de tratar de llegar a la información de primera mano, ¿no? Sí. Y finalmente llegar a ese presidente, ojalá, o llegar a ese político, a ese ministro que está a cargo de tomar una decisión política para las personas, ¿no? Y contrastar eso, lo que está sucediendo. Eso es un ejercicio que Claro, toma pero mucho... eso podés vos como periodista, la gente en su casa No puede hacer no eso. puede. La gente en Sí, su casa, yo realmente, sí, es fácil criticar toda la polarización y digo, sí. por favor, no ataquen, pero también entiendo que es una cuestión muy re difícil de hacer para la gente, porque de repente es tanta la refinación de la mentira que no sabes en qué creer ni qué creer. Yo Y eso, el otro día, en la última entrevista, realizaba esa reflexión porque yo a veces, como analista político, a veces mismo aparezco perplejo frente a la complejidad de los fenómenos y la proliferación de interpretaciones al punto de que una persona con un montón de años de formación, de experiencia, apenas puede determinar una mirada. Una persona en su casa todo el día dedicada a su trabajo y después puede a la noche 1 o 2 horitas dedicadas a su formación o a su participación en la vida pública. ¿Qué puede? Realmente muy difícil. es que es muy difícil. Por eso que tiene que haber un marco regulador, que es lo que yo creo. Sí. El tema es cómo afinarlo de una manera que no se genere algo contraproducente, que sea un Estado, digamos, que vele los derechos de los ciudadanos y no no sé, intereses políticos, ¿no? Sí. Donde hay a veces Estados que no tienen realmente una institucionalidad, digamos, independiente, que estén separados bien los poderes del Estado, que funcionen las cosas bien. En nuestros países a veces las cosas no funcionan así. Por lo tanto, cuando sale regulación, realmente la regulación puede salir mal. Sí, Pero sí. algo hay que hacer, porque así como estamos, vamos directo, no sé. Jenny, nosotros acá siempre para nuestros invitados, de alguna manera, presentamos un pequeño regalito. Pero ya tengo dos entonces. Muchas Ese gracias. es el logo del canal, por eso el regalito de la tacita simbólicamente. Muchas gracias. Jenny, un Así que placer con la charla con vos, lo mismo súper digo. rica, agradecido de corazón por tu participación y una vez más acá la muestra de tu formación y de tus virtudes como periodista, porque realmente podés responder sobre cuestiones muy distintas con muchísimo conocimiento. Realmente un placer la charla con vos. Muchas gracias, lo mismo digo. Gracias por la invitación y gracias. Me la he pasado muy bien, ha sido lindo recordar algunas cosas. Muchas gracias, de Bueno, verdad. para la semana próxima ya confirmado otro periodista muy seguramente conocido y querido por ustedes. El próximo viernes, Amir Valle, nuestro querido Amir. Con Amir seguro que en algún momento van a aparecer cosas respecto a su trabajo como novelista, ahí con algunas joyitas guardadas
por ahí Maravilloso. maravillosas. Como escribe ese hombre, wow. Y también los temas de su literatura. Así que bueno, eso para el próximo viernes. Recuerden, por favor, ayudarnos con la difusión del canal y ayudarnos con la suscripción, tanto a nuestro canal como a nuestro canal amigo Postworld Podcast, el podcast de nuestros amigos Pablo y Sven, quienes nos ayudan con el estudio. Así que eso todo por hoy, un placer. ¿Puedo decir algo? Sí, Cortito. Jenny, perdón. Te felicito nomás y me encanta que existan este tipo de foros, porque aquí no, se es libre para hablar, se chocan opiniones y eso me parece que es un ejercicio muy lindo. Ese es el camino para lograr los grises de los que hacíamos mención. Te felicito y te Gracias, agradezco. Jenny. La idea acá siempre generar algo con cierta riqueza para la gente en casa, tanto en los contenidos como en el caso de debates, de contrapuntos, siempre desde el respeto y desde el afecto, pero generar algo un poquito más allá de tanta basura, tanto discurso de odio, un poquito de reflexión. Si podemos realizar esa pequeña contribución, nosotros acá felices, por eso nuestro esfuerzo, todo a pulmón, ustedes nos ayudan un montón y por eso siempre agradecidos. Así que hasta la semana próxima con Amir Valle. Chau. Chao.